Buenos días. Iniciamos nuestro podcast Contables. Cambios en el impuesto de renta para personas naturales. Con mi compañero Gerson Joan Valenzuela, Carlos Alberto Quica y quien les habla, Yamida Apache. Empezamos, señor Gerson. Buenos días. Pues en primera instancia recordamos la noticia del día reciente de la DIAN, donde había hablado sobre el tema de la bancarización y había desconocido como estos medios de pago a NEC y a vivienda. Posterior a esto, la DIAN sacó la doctrina, modificó su doctrina y las aceptó. Ya con respecto, ya entrando ¿qué opinan ustedes sobre ese tema que la DIAN reconsidere? Bueno, pues yo creo que algo que nos tenía con los pelos de punta más de uno, porque incluso yo aconsejaba a mis clientes que sí, que no había problema con el NEC y con el DaviPlata, que era un medio de pago electrónico, que había un seguimiento, que la persona recibía un extracto. Y pues al salir con esta noticia de que ya no era válido, pues nos puso como a preocuparnos más de uno, ¿no? Pero pues yo tenía de todos modos como la esperanza de que se retractara, de que reconsiderara el tema, y pues efectivamente así pasó. Pero pues no deja de pasar como uno la vergüenza con los clientes. Pero bueno, ya uno tiene ahí como el soporte, el sustento de que la confusión viene desde arriba. ¿Tóquica va a opinar alguno respecto al tema? ¿No? Bueno, ya entrando en esto, en el tema, vamos a empezar a hablar sobre los cambios que hubo en el impuesto a la renta y complementario para las personas naturales. Toki, inícialo, porfa. ¿Qué tema nos trae nuevo? Bueno, pues digamos que el principal tema hoy pues, es hablar de los cambios que hay de frente a lo que es el impuesto de renta para personas naturales. Y pues como quizás ya hemos estudiado, vemos que uno de los principales cambios se encuentra en la reducción de lo que se consideraba quizás como la renta básica o el mínimo vital, donde había un tope mensual de VTs que eran exentas, y es el 25%. El 25% del total de los pagos laborales limitadas mensualmente a 240 VTs mensuales antes de la ley 2277 del año 2022, que nos entregan un tope de 10 millones de pesos anuales y 122.146.560 al año, ¿no? Sí. Con la nueva reforma, a partir de enero de 2023, la ley 2277 del 2022 nos entrega unos cambios que van a golpear muy fuerte, pienso yo, a lo que es la persona que está dentro del régimen laboral, sobre todo los empleados que tengan un tope alto de ingresos, porque ese tope de 240 VTs mensuales se limita a un tope de 790 VTs anuales, lo que si lo llevamos a meses serían 65 VTs al mes, y un tope de 2.792.000 pesos al mes, 33.505.000 al año. O sea, pasamos de tener un 25% exento de 122.000 pesos anuales a 33, un margen de casi 90 millones de pesos en rentas exentas que no van a poder tomar como lo hacían antes las personas naturales que presentaban su renta, y al momento de hacerlo pues decidían tomar esta renta exenta y no tomar la opción de tomar sus costos o gastos como deducción, porque también hay que mencionarlo, ¿no? Porque está el tema de que o toma la renta exenta o hace uso de sus costos y gastos. Pero para los de honorarios. Sí, claro, dentro de estas personas que toman, o sea, los pagos laborales, dentro de los pagos laborales se tienen en cuenta por orden de trabajo, los honorarios y los servicios personales de los independientes que quizás deciden no tomar la opción. Y dentro de los cambios pues más significativos son estos, y hay que tener en cuenta que la fórmula como se calcula este 25% no es modificada, sigue siendo igual, se sigue haciendo de acuerdo al numeral 10 del artículo 206 del estatuto, y es una situación que vamos a ver que afecta considerablemente, genera un incremento en la base gravable del impuesto a presentar en la próxima declaración de renta para el año gravable de 2023.
pues pienso yo que es un tema bastante complejo para las personas naturales, y esto obedece a que, bueno, Colombia hace parte de un gremio que es la OSD, y la reforma que tenemos actualmente sigue ciertos lineamientos que esta le ha sugerido, porque Colombia, dentro del grupo que hace parte de esa organización, Colombia pues se dice que tiene uno de los estatutos tributarios más completos, pero a su vez es un país que casi todo lo recauda las personas jurídicas, y el recaudo por parte de las personas naturales es muy poco, y quizás lo que se tiende a hacer nuevamente, como me habíamos mencionado en el podcast anterior con el impuesto al patrimonio, con esta renta a las personas naturales, lo que se tiende a hacer es captar más impuestos por parte de las personas naturales, ampliando un poco más el recaudo a través de estos, porque lo que se dice, incluso por un estudio que hizo la Universidad de los Andes, es que se recauda muy poco impuesto, o el recaudo es muy bajo por parte de las personas naturales. Sí, claro, Totica nos ha dado una luz respecto al tema, me parece muy bien la apreciación que tiene. Colombia siempre ha sido un país donde ha grabado, la mayoría de impuestos han grabado en cabeza a las personas jurídicas. En este caso, como decía Totica, Colombia pertenece a la organización, la OECD, y las recomendaciones que hacían era que empezaran a grabar a las personas naturales. Entonces, por eso todos estos avances están encaminados a que las personas naturales sean las que aporten más en el impuesto sobre la renta, y que las personas jurídicas empiecen a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene esto? Como dice Toquica, ese 25% estaba en 240 OETs mensuales y pasó a 790 OETs anuales. Con ese cambio es... O sea, claro, uno mira 240 sí, OET. y me dice mensuales y anuales, entonces uno se confunde cuando no, realmente son anuales, y el cambio es drástico. A modo de ejemplo, podemos decir que hagámoslo y bueno, y es claro hacerlo que son para personas que tienen altos ingresos, personas que ganan, se puede decir, por encima de 10 millones de pesos, sí, claro, que son las que hay personas que van a tener, digamos, o sea, van a tomar su 25% y realmente no les va a afectar nada, porque quizás su nivel de ingresos es una persona que tiene un ingreso salarial de 6, 5 millones de pesos, ¿sí? Y posiblemente al tomar su 25%, este 25% no va a ser el tope de 500 mil pesos al año, ¿sí? Vamos a ejemplo, tenemos una persona que gana por salarios 360 millones de pesos, ¿sí? Tiene prestaciones sociales por 15 millones de pesos, tiene unos ingresos brutos laborales por 375 millones de pesos. Tiene aportes a salud, el 4% de 13 millones de pesos, aportes a pensión, 17 millones de pesos, y tiene un ingreso neto de 343 millones de pesos. A eso le sacamos el 25%, con reforma y sin reforma. Sin reforma daría más o menos 85 millones de pesos, ¿sí? Con reforma daría 33 millones de pesos. Ahí es donde nos damos cuenta que tendría una renta líquida sin reforma de 257 millones de pesos, y con reforma de 310 millones de pesos. Lo que nos da a pagar, con reforma nos da a pagar 17 millones de pesos, y sin reforma no nos daría a pagar nada. Entonces pues ya empezamos a ver la gravedad de los pues se puede decir que los salarios más altos en Colombia, ¿no? Los salarios que superen los 10 millones de pesos. Hablando ya del artículo, bueno, del parágrafo 3 del artículo 206, que habla sobre requisitos de la renta exenta por pensiones. No sé quién ya nos quiere hacer claridad sobre el tema. Sí, bueno, pues prácticamente lo que nos habla de esto es que pues uno de los requisitos necesarios para acceder a esos exención, pues está establecido en la Ley 100 de 1993, ¿no? Que prácticamente pues habla lo del tema de lo de la seguridad social, ¿no? Algo de pronto a tener muy en cuenta, o algo que me llama mucho la atención, es el tema del límite que tiene para grabar las pensiones, que son 1000 VTs. Entonces pues prácticamente las está dejando libres. Pues yo creería que es muy raro alguien que tenga más de 1000 VTs en pensión. Serían como 40 y algo millones de pesos anuales, ¿no? Exacto, entonces... Hasta ahí se considera renta exenta. Ajá.
de ahí hacia adelante es grabada la diferencia, ¿no? O sea, Es grabada la diferencia, la sí, diferencia señor. entre las 1000 VTs y el topo superior que tenga la persona, pues le va a dar, digamos que sería el tema de lo que sería grabado. Sí, o sea, pues igual en este punto pues no hay así como mucha diferencia. De todos modos también hay que tener en cuenta que el gobierno tenía una postura, ¿no? Y ya tras debates y tras hablar y conversar sobre esta reforma pues han cambiado cosas. Entre esas pues este tema de pensiones. Entonces muchas veces señalamos que el gobierno pues no fue mucho lo que cambió la reforma y no sé qué, pero hay que tener en cuenta que también hubo una oposición, también hubo de pronto cambios que se hicieron y pues fue lo que determinaron como tal el último texto de la reforma. No, sí, ese tema pues vemos ese gran impacto. Dice que a partir del 2023 todas las rentas por pensiones, lo otro es la renta de pensiones en el exterior, ¿no? Que eso es algo bueno del gobierno, que dijo que había como algo inequitativo, que porque la renta de fuente nacional, las pensiones de fuente nacional son exentas y las de fuente extranjera no gozan de ese beneficio. Entonces dice que solamente estarán grabadas de lo que sea 1000 VT de manera mensual y pues vemos este es uno de los principales cambios respecto a dicho tema. Ya vemos las tarifas por dividendos, entramos a las tarifas especiales para dividendos, participaciones recibidas por personas naturales. Se modifica el artículo 242 del Estatuto Tributario y nos menciona que pues todos estos dividendos van a tener unas tarifas especiales. También nos menciona que con cargo al patrimonio que se realicen a los socios accionistas quienes tienen una participación en la sociedad. Nos incluye los retornos relacionados con la disminución del capital. También constituye dividendos o participación, es importante mencionarlo, la transferencia de utilidades que le corresponden a rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional obtenidas a través de los establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales no residentes o sociedades de entidades extranjeras en favor de empresas vinculadas en el exterior. Los dividendos son entregados por sociedades por acciones anónimas en comandita por acciones, mientras que las participaciones son entregadas por sociedades constituidas a través de cuotas o partes de interés. En este caso estamos hablando de sociedades limitadas, comandita simple. Ya en cuanto a las tarifas de los dividendos para las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas causantes, que es el artículo 242, inciso 1, la nueva reforma la dejó de la siguiente manera. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas de causantes al momento de su muerte en el país provienen de distribución de utilidades que hubieran sido consideradas como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional conforme al artículo 3, numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario, integrando la base del impuesto sobre la renta y complementarios y estarán sujetas a la tarifa señalada en el artículo 241 del Estatuto Tributario. Ya pues tenemos unos rangos, ¿sí?, donde están grabados. Estamos hablando de rangos que pasan de 0 a 1090 VTs quedarían 0 y de 1090 VTs a 1700 sería el 19%, de 1700 a 4100 sería el 28%, de 4100 a 8670 33%, de 8670 a 18900 35%, de 18900 a 31000 37% y de 31000 VTs ya estaría empezando a grabar en 39%. Ya respecto a estos temas, no sé usted qué opinarán de este tema de los dividendos, pues si ya empieza a ser un poco más grabado, son las recomendaciones que se venían haciéndole a Colombia. Bueno, pues dentro del análisis que hemos podido hacer con respecto a estos dividendos, prácticamente lo que hace es aplicarle la tabla de 241, ¿no? Entonces, al hacer el cálculo y al revisarlo con valores, pues sí vemos que los dividendos entre mayor sea el valor, pues más grabados están. Pero pues se mantiene como esa basecita para evitar
de pronto grabar los dividendos de menor valor. Hay un tema ahí que se ha hablado en ocasiones y es que había como una discusión porque se sentía como un doble cargo, un doble impuesto, un mismo quizás ingreso de cierta manera, porque el dividendo ya era como un dinero que ya había pagado un impuesto porque paga un impuesto por renta cuando quizás se calcule la renta de la persona jurídica y luego encabeza el socio accionista de otra vez volver a pagar un impuesto, ¿no? Pero pues dentro de la discusión se decía también que pues no era tan cierto porque pues eran quizás dos actividades económicas totalmente diferentes. Pues es como un análisis porque siempre sabemos que se ha criticado el tema de por qué pagar impuestos por dividendos cuando llevas un dinero que ha pagado impuesto por renta. Y hay varias teorías de economistas donde dicen que no, que pues, hay unos que están apoyan esa teoría de que son personas totalmente aparte, pues el hecho es totalmente aparte, entonces estaría bien. Hay otras que no. Y ya como para una conclusión y cerrar el podcast del día de hoy, vemos los cambios en la retención en la fuente por concepto de dividendos o participaciones. Anteriormente pues no teníamos unas tarifas como especiales. En este momento la norma quedó de la siguiente manera: la retención en la fuente sobre el valor de dividendos y brutos y pagados decretados en calidad exigibles por concepto de dividendos o participaciones durante el periodo grabable, independiente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor, será que resulte aplicar dicho pago una tabla que sacaron. Entonces me dice que de 0 a 190 VT está el 0% y ahí en adelante le aplica una retención del 15%, ¿sí? Esos fueron como los cambios principales que hubieron en ese momento. No sé, ya para dar un cierre, Yamito, ¿qué opinión tienen? Bueno, pues de pronto con respecto al tema anterior que hablábamos de ¿Los dividendos? De los dividendos, pues yo sí estoy de acuerdo de pronto en el tema de que, porque es que o sea, como decir, una cosa es el capital que trabaja la empresa, tributa, y otra cosa es lo que recibe. O sea, una persona que viva de dividendos, pues también debe como que hacer su aporte al fisco, ¿no? Uh-huh. Bueno, igual digamos, nos queda un tema por tratar, porque el tema con la reforma tal vez es un poco más extenso, hay más cosas, hay más cambios en la reforma que vamos a analizar, pero digamos que hasta ahora lo que se puede concluir digamos, con cara a lo que sería la respectiva renta del año grabable 2023, es que se vienen o hay ya cambios muy significativos para la manera o la renta para personas naturales para el año grabable 2023. Sí, ya no siendo más, pues nos despedimos invitándolos a que nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter, Jurifinanzas. Ya el día jueves estaríamos terminando de hablar de las personas naturales, la renta, los cambios. Es un tema bastante largo, como decía Toquica, y terminaríamos de hablar de los dividendos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero nos sigan en redes sociales y nos sigan escuchando. Muchas gracias, hasta una próxima.